presencia, Señor. Nombre sin igual es el tuyo, Señor. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que vienen a escuchar la palabra de Dios. No es casualidad, nunca es casualidad en las cosas de Dios. Por eso vamos a decirle al Señor que aquí estamos, que queremos oír esa palabra que nos tiene para hoy, porque en todo lo que Él quiere hacer, quiere formarnos, quiere que cada día seamos mejores. Entonces cerremos nuestros ojos y pongámonos en la presencia de Dios. Padre lindo y perfecto, buenos días. Buenos días, nuestro Rey y nuestro Salvador. Aquí estamos, Señor, en esta cita de todos los domingos. Aquí estamos, mi Rey. Háblanos, papito Señor. Háblanos, que hoy queremos escucharte. Hoy queremos aprender esta palabra y queremos vivirla. Queremos imitar lo bueno y desechar lo malo. Padre lindo, apodérate de cada uno de nosotros. En el lugar donde estamos, tú sabes dónde nos encontramos y el anhelo de nuestro corazón para escuchar y vivir tu palabra. Bueno, hermanos, hoy tenemos, como todos los domingos que yo les digo, tenemos nosotros una porción de la Biblia, porque todo lo sacamos de la Biblia, de la palabra de Dios. No acepten sermones o audios o lo que sea que no sea de la palabra de Dios. Hay muchas cosas por aprender, hermanos. Hoy vamos a ir al Antiguo Testamento, a un libro, a Primera de Samuel, y vamos a ver ahí en Primera de Samuel el capítulo 30. De ese capítulo 30 vamos a ver 25 versículos, pero no los vamos a leer así, vamos a irlos explicando. Entonces, que el Espíritu Santo nos acompañe. Vamos a ver una de las facetas de David. Nosotros conocemos a David,
que dice que David, según el corazón de Dios, sabemos que pecó, sabemos que se arrepintió, pero sabemos todo lo que hizo David. Cuando David mató a Goliat, entonces resulta que cantaban que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y por eso empezó Saúl a tener celos con David y empezó a perseguirlo y lo quería matar. Entonces David tenía ahí un puesto en palacio, pero viendo que Saúl, el rey, lo quería matar, le tocó irse y empezó a batallar. Se le unió mucha gente que alcanzó a tener 400 hombres. Dice que se le unieron los amargados, los endeudados, los tristes, los alejados. Todos ellos se le unieron a David, pero David era un buen jefe. Entonces vamos a ver a manera de introducción lo de David. Entonces le tocó a David salir y esconderse y Saúl con su ejército lo perseguía. Luego él estaba una golondrina y con tanto ejército detrás de él, él sufría. Entonces vamos a ver esta introducción en unos puntos. Primero, David huye y entonces ya por último, David se va a la tierra de los filisteos, que eran los enemigos número 1 del pueblo de Israel. Y al saberlo Saúl, que David se había ido a la tierra de los filisteos, se había ido para Gad, entonces dejó de perseguirlo. Dijo, bueno, ya se fue de mi territorio, ya no está en Israel, está con los filisteos, y paró Saúl de perseguirlo. Entonces, aquí vemos nosotros de una manera providencial, vamos a verlo como ese primer punto, que al David huir de Saúl y llegar a la tierra de los filisteos, allá el Señor le proporciona a David, le proveyó la solución y se hizo amigo del rey Aquis. El rey Aquis era rey de los filisteos. Y este rey Aquis le cayó bien a David porque era un buen guerrero, porque le era fiel, porque le era obediente. Muchas de las cualidades que David tenía. Y entonces le dio, vamos a ver, segundo. Entonces David recibe del rey Aquis que le otorgó un pueblo, hablemoslo así, que se llamaba Siglat. El pueblo se lo dio el rey Aquis. Tome David este pueblo, venga a vivir con todo su ejército, y ahí vivieron divinamente, porque tenía ya las casas, tenía todo, y ahí vino a vivir David con los 600 hombres y sus familias, y vivían cómodamente. Comienzan los preparativos de una guerra, y esa guerra la proporcionaron los filisteos. Ellos fueron los que se lanzaron contra Israel. Entonces el rey Aquis llama a David y le dice, David, acompáñenos. David tenía 400 hombres y él era un guerrero. Entonces lo llevó. David obedeció y se fue. Pero estando pasando revista, los comandantes de los militares vieron que David estaba ahí y David era israelita. Iban a luchar contra los israelitas. Y entonces llaman al rey Aquis y le dicen, no, devuelva a David. Nosotros no podemos irnos con David. ¿Qué tal que se pase al otro lado porque él es israelita y no lo va a aceptar? Bueno, entonces David se devuelve con sus 400 hombres para Siglat, el pueblo donde vivían. Les tocó recorrer 3 días caminando y llegan a Siglat y mire lo que encuentran, hermanos. Habían pasado los amalecitas y habían saqueado la ciudad de Siglat y la quemaron. Y menos mal que no mataron a nadie.
y se llevaron a todos, a las mujeres y a los niños, se los llevaron prisioneros. Entonces ellos, cuando los devolvieron, que no los aceptaron para ir a pelear, entonces ellos llegan y encuentran ese desastre. Supongámonos cómo fue el corazón de ellos, que querían llegar a sus casas, ellos querían llegar a descansar después de 3 días de camino y encontraron quemada su ciudad, quemada su casa. Se desesperaron muchísimo, muchísimo, hermanos, y se pusieron a llorar, se pusieron a llorar. Vamos entonces a ir a estudiar esta parte. Vamos a ver una parte A y vamos a ir a la Biblia, al libro primero de Samuel, al capítulo 30 y vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag, y habían asolado a Siglag y habían prendido fuego. Mire lo que encontraron, hermano. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Los amalecitas invaden a Siglag en ausencia de David. Entraron por sorpresa en la ciudad, la cual había quedado desguarnecida. ¿Qué quiere decir desguarnecida? Que no había un hombre quien los defendiera. Estaban solo las mujeres con los niños. La saquearon, la incendiaron y se llevaron cautivas a las mujeres así como a los niños. Sin embargo, la providencia de Dios inclinó de forma maravillosa los corazones de estos amalecitas al llevarse en cautividad las mujeres y los niños en lugar de darles muerte, porque ellos llegaban y mataban. Los amalecitas fueron unos enemigos toda la vida del pueblo de Israel, y eso que eran nietos de Esaú, del hermano de Jacob. Los amalecitas venían de ahí. B. La confusión y la consternación que experimentaron David y sus hombres cuando hallaron sus casas reducidas a cenizas y sus mujeres y los niños llevados cautivos. Después de una marcha de 3 días desde el campamento de los filisteos hasta Siglag, ahora que llegaban fatigados en extremo, pero con la esperanza de hallar reposo en sus casas y gozo en sus familias. Qué escenario tan negro, desconsolador tenían de vista. En el versículo 3 del libro de Samuel que estamos estudiando, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido cautivos. Esto los hizo llorar amargamente, sin exceptuar a David, aunque eran hombres de guerra, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y en el versículo 4 de ese capítulo 30 que estamos estudiando nos dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron por mucho tiempo. Yo pienso que se tiraron al suelo, venían cansados. Se tiraron al suelo y no hacían sino llorar y llorar, llorar y llorar. Ahí estaba también David. Vamos a ver el punto C. Los hombres de David murmuraron de él y se amotinaron contra él. Que vamos a ver el versículo 6
el versículo 6 del capítulo 30. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Imitemos esto, en esa tribulación, en ese dolor de ver llegar y ver perdido todo. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. David se angustió mucho porque además de las pérdidas que él mismo había experimentado, el pueblo hablaba de apedrearlo por haber dejado la ciudad sin ninguna guarnición. David pone toda su confianza en la providencia divina en medio de tan tremendo aprieto. En la última parte del versículo 6 se lo voy a leer, que nos dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Sus hombres estaban irritados, estaba en amargura de alma todo el pueblo. La impaciencia y el descontento añadían hiel y ajenjo a su aflicción y miseria, con lo que hacía el caso doblemente gravoso. Pero David lo soportó con mejor ánimo, aunque tenía mayor motivo que ninguno de ellos para lamentarse. Ellos dieron rienda suelta a sus pasiones, pero él puso en práctica su fe y su gracia y el fortalecerse así en Dios. Guardó en su interior la calma. Mire lo que hizo David. Guardó en su interior la calma. Nos dice, porque es necesario que nosotros lo hagamos así. Lo hizo. Mientras que todos los demás se quitaban los ánimos unos a otros. Esta era la costumbre de David, y así hallaba el consuelo y el ánimo que necesitaba. En el día que tenga miedo, yo en ti confío. Eso lo encontramos en el Salmo 56 y el capítulo 3 que nos dice, en el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, ¿por qué no nos aprendemos este versículo tan corto para vivirlo nosotros en cualquier necesidad? En el día que temo, Señor, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que yo ya no aguanto esta enfermedad, en ti confío. En el día que yo no aguanto, Señor, que mi hogar se destruyó, Señor, yo en ti confío. Pongamos la confianza en Dios. Estemos como estemos, hermanos, vayamos a Él. Él es nuestro refugio, nos dice en su palabra. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo. Él es nuestro constante amparo en nuestras tribulaciones. Lo encontramos en la palabra. Así, ni las mayores calamidades acaban con su fe, con la fe de David. David consulta a Dios para ver qué debe hacer. Primero le pide a Dios que lo ayude y se fortalece en él. Ahora le va a decir, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hago, Señor? Y miremos lo que nos dice en el versículo 8 de Primera de Samuel 30. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Dos preguntas les hace David. Señor, ¿los persigo? Señor, ¿será que yo los puedo alcanzar? Y él le dijo, el Señor le contestó inmediatamente y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire la respuesta de Dios. ¿Por qué no hacemos nosotros así como lo hizo David? Todas las veces que estemos en aflicción, consultémosle a Dios, preguntémosle, Él nos responde, Él nunca nos deja abandonados.
¿Perseguiré a estos merodeadores? También le pregunta, ¿cuál será el resultado? ¿Los podré alcanzar? David no abrigaba ninguna duda de que fuese justa esta guerra contra los amalecitas, y su inclinación era lo bastante fuerte para lanzarse contra ellos a fin de recuperar lo que más amaba en este mundo, sus dos mujeres, Ahinoam y Abigail. Con todo, no quería lanzarse a esta empresa sin pedir antes consejo a Dios, con lo, con lo que le mostraba así que él dependía de él y se sometía a lo que él quisiera. David se pone al frente de los hombres que estaban a sus órdenes y marcharon contra los amalecitas. Miremos lo que está en el versículo 9 y en el versículo 10 que dice, partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Hasta allá les alcanzaron las fuerzas a unos soldados. No pudieron pasar, no tenían fuerzas. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque eran 600, ¿no? Sí, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Pero David no se puso bravo con ellos, los dejó. Quédense aquí y nosotros vamos. Él iba con una palabra de Dios y la creía. Sí los va a alcanzar, sí los alcanza y sí los va a derrotar. La paciencia y la fe de David apaciguó el motín de sus soldados. Ahora todos los hombres estaban dispuestos a marchar con él en persecución de los amalecitas. Y a todos los necesitaba, pero se vio obligado a dejar atrás 200 hombres, un tercio de su ejército, pues se hallaban tan fatigados de la marcha que no pudieron pasar el torrente de Besor. Para David era una prueba para su fe. Podía seguir adelante confiado únicamente en la palabra de Dios. Cuanto tanto de sus hombres se habían quedado atrás desfallecidos. Cuando nos hallemos, pongamos atención, hermanos, cuando nos hallemos decepcionados y desalentados en las esperanzas que hayamos puesto, sigamos adelante con buen ánimo y confiemos en el poder de Dios, pues así se le da gloria, creyendo en esperanza contra esperanza. Creámosle a Dios. Cuando Él nos dice sí, hagámoslo, así no tengamos fuerzas, pero cuando Él dice no, dejemos de hacerlo. Una gran prueba de la delicadeza de David hacia sus hombres, ya que no le surgió a seguirles sacando fuerzas, aun cuando en el caso era grave y urgente. Así es que David nos muestra la compasión del Padre. En Salmo 103 y el versículo 14 nosotros encontramos, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvos. ¿Por qué? Porque Él fue también un hombre. Pero Dios se acuerda de la condición de hombre que nosotros tenemos. No todos los seguidores de Cristo tienen el mismo vigor en sus empresas y conflictos espirituales, pero cuando somos débiles, Él es compasivo, más aún, porque Él es el fuerte. En segunda los Corintios, en el capítulo 12 y el versículo 10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. ¿Por qué somos fuertes en nuestras debilidades? Porque Dios está con nosotros. Pensemos, hermanos, y apropiémonos de la palabra de Dios y viviremos diferentes, sin amarguras, sin quejanzas. Hagámoslo, hermanos, y verá que nuestra vida cambia. La crueldad que le mostró su amo, dejándolo abandonada. Vemos que la providencia le puso en el camino a un pobre y malparado joven egipcio que les dio información de los movimientos de los enemigos y les sirvió de guía para los movimientos de ellos. Miren lo que Dios les depara a un egipcio que habían dejado los amalecitas. Se estaba enfermo, pero mire lo que hacen. La crueldad que le mostró su amo con los que él iba, dejándolo abandonado porque estaba enfermo para que se muriera en pleno campo. Justamente la providencia de Dios se sirvió de este pobre siervo tan maltratado de su amo como instrumento para la destrucción de todo el ejército de los amalecitas y entre ellos de su propio amo. Miremos lo que encontramos en el versículo 11 del capítulo 30 que estamos estudiando. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 raciones de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y en 3 noches. El muchacho estaba para morir, pero Dios tenía todo programado. Era una ayuda para David y de esto le sirvió. Miremos en el capítulo 14, voy a leerles del capítulo 14 al versículo 16, la información que recibió David de este pobre egipcio. Miremos de la manera como él les habló. Pues hicimos una incursión, les cuenta el muchacho, a la parte del Neguey, que es de los cereteos, y de Judá, y al Neguey de Caled, y pusimos fuego a Siglat. Les está escuchando, les está contando el muchacho. Y le dijo David, ¿me llevará tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, miren lo que estaban haciendo, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta porque tenían pero muchísimo botín, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Le cuenta lo que hicieron ahí en el versículo 14. Le dice, este egipcio tenía gran opinión de lo sagrado, que le dijo, júrame por Dios, no por los nombres de los dioses de Egipto ni de Amalek, sino por el Dios supremo, vivo y verdadero. Este muchacho conocía a ese Dios que le dice que le jure por el Dios verdadero que no lo va a matar. Enterado por el egipcio del lugar donde estaban los amalecitas, los cuales celebraban su triunfo sin sospechar ningún peligro, cayó sobre ellos y como él solía orar, vio su deseo sobre sus enemigos. Miremos esta partecita primero. Los bandidos cayeron allí casi todos. Dice que se volaron unos que tenían unos camellos y se subieron y se fueron, pero fueron muy pocos los que se pudieron ir. Entonces nos dice, los bandidos cayeron allí casi todos, alegres con el botín que habían acaparado,
estaban comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, que lo encontramos en el versículo 16 del capítulo 30, que nos dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Segundo, fue recuperado el botín y no se perdió nada. Lo que el Señor le dijo, que en el versículo 18 nos dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Tomaron todo el botín. Leamos el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo que estamos estudiando. Y dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que las habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Entonces sigamos con el numeral que llevábamos. Relato de la distribución del botín. Miremos cómo se hace. David lo repartió como quien sabe que la justicia y la caridad deben ser nuestra norma en el uso que hacemos de todo cuanto tengamos en este mundo. Mire lo que nos dice: lo que nosotros tenemos, de lo que nos jactamos, nada es nuestro, hermanos. Todo es de Dios. Él no lo tiene prestado mientras estamos viviendo aquí en este mundo, pero cuando Él nos llame, todo se queda. Todas esas escrituras allá guardadas, todo se queda. Toda la tierra es de Dios. Nos dice: David fue justo y generoso con aquellos de sus hombres que se habían quedado atrás a causa de tu fatiga. David empezó por ellos, por aquellos 200 hombres que se quedaron porque no les dieron las fuerzas para seguir con ellos. Miremos lo que nos dice en el versículo 21 del capítulo 30 que estamos estudiando. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Mire que llegó y los saludó. No estaba bravo con ellos por no haber podido seguir. David los saluda con paz y les pregunta si se encontraban bien. Les pidió que no se entristecieran, pues no iban a perder nada por haberse quedado atrás. Parece ser que ellos tenían eso, como si quizás lo notó David por la expresión de sus rostros, que lo encontramos aquí en el versículo 22. Mire lo que nos dice la palabra. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, con todos los que habían ido a pelear con los 400 hombres, ahí dice que habían malos y habían perversos, todo ahí en la viña del Señor, respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que a cada uno le devolveremos a su mujer, a su hijo, que los tome y que se vayan. Miren el corazón de ellos. Ustedes no tienen derecho al botín. Tomen sus mujeres y sus hijos y vámonos. Sí. David no quiso admitir esta proposición
sino que ordenó que los que se habían quedado atrás participasen por igual con los demás que habían ido a la batalla de los despojos obtenidos en ella. Se va a repartir por partes iguales, hayan peleado o no hayan peleado. De todo lo que trajimos se va a repartir por partes iguales. Que en el versículo 23 y 24 de la palabra encontramos. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje, les tocará por igual. Así de esa manera les habló David y nos quedó en la palabra esa enseñanza para repartir por igual, para darle al que peleó y al que no peleó porque no tenía fuerzas. Así quedó esta norma para futuras generaciones como estatuto para su reino, que está en el versículo 25, miremoslo. Desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, que cuando se gana la batalla se reparte por partes iguales. Aquí quedó la ordenanza, aquí quedó en la palabra de Dios y hoy la estamos estudiando nosotros para aplicarla, porque lo que aprendemos es para vivirla y aplicarla. ¿Qué vemos de David? Pongámosle atención, hermanos, a estos 4 puntos de lo que nosotros vemos en David. Aprendamos. El Señor hoy nos lo enseña. Primero, la generosidad de David. Primero, ¿qué? La generosidad. No pensaba en enriquecerse él mismo, sino en servir a su país. Los hombres de espíritu piadoso son de corazón generoso. Dígame, hermanos, ¿qué clase de corazón tienen? ¿Somos de corazón generoso o somos tacaños? Segundo, su gratitud. Entonces, primero la generosidad. Segundo, su gratitud. Envió presentes a todos los lugares donde había estado con sus hombres. Esto es, a todos los que le habían prestado cobijo, provisiones, información y otros favores, porque a David lo habían amparado donde llegaba. Era la misericordia de Dios de ayudarlo a él y de guardarlo. Tercero, su piedad. Llevamos 2 cosas, hermanos, aprendámosla. Primero, la generosidad y segundo, su gratitud. Ahora su piedad. Llama al presente que envía a dichos lugares bendición. Mire otra cosa que aprendemos hoy. Lo que nosotros damos es bendición, porque Dios nos lo da a nosotros para que nosotros bendigamos a otras personas. Es bendición. Porque ningún regalo que hagamos a nuestros amigos les va a servir de provecho si no lleva la bendición de Dios. Con ello da a entender que el regalo iba acompañado de las oraciones por ellos. Cuando demos de verdad, demos con amor. No, ahí le doy para que no vuelva, ahí le doy para que no me moleste más. No lo hagamos así, porque Dios nos da según su misericordia. Y cuarto, su política. Mandó estos presentes a sus hermanos de tribu para ganárselos mejor, a fin de que estuvieran dispuestos a ponerse de su parte en la acción, en la accesión al trono, la cual estaba ahora, por cierto, al alcance de su mano. David, cuando volvió, no sabía el resultado de la batalla,
No sabía que Saúl y sus 2 hijos habían muerto. No lo sabía. O sea que de aquí es cuando pasa David a ser el rey. Vamos a repasar, hermanos, la lección de hoy. Muchas cosas aprendimos de un hombre, David, según el corazón de Dios. Estudiamos uno de los momentos de la vida de David porque tuvo muchísimos. Primero, cuando Saúl el rey quiso matarlo, David huyó y pasó muchas penalidades. Dios permitió que David fuera amigo del rey Aquis, quien le entregó el pueblo de Siglag para que viviera él con sus 600 hombres en tierra de los filisteos. Y ahí fue cuando descansó Saúl. Segundo, el rey Aquis invita a David para que fuera con ellos a la guerra contra Israel, que él acepta, pero al pasar revista a los comandantes filisteos, no le permitieron al rey Aquis que David fuera con ellos. Tercero, se devolvieron. David con sus 600 hombres se devolvió, pero al llegar a su morada la encontraron saqueada y quemada. Los amalecitas lo habían hecho porque la ciudad estaba desprotegida y se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños. Cuarto, una sorpresa muy desagradable. Todos lloraron terriblemente, hasta David, que quisieron lincharlo, pero él se refugia en Dios, como lo solía hacer, y le pregunta a Dios que si lo sigue, y Dios le contesta que sí. Una enseñanza importante para nosotros hoy. Hablar con Dios, preguntarle cuando estamos en nuestras necesidades. Cuando vemos que ya no podemos levantarnos, vayamos a Él, que Él nos ayuda. 5. David, perdón. Cuarto, la sorpresa desagradable. Pero aquí dice, y le pregunta a Dios si lo sigue, y Dios le contesta que sí. 5. David se pone al frente de los hombres que marcharon contra los amalecitas, confiando únicamente en la palabra de Dios. Pero llegando al torrente de Besor, 200 hombres se cansan y no pueden seguir. David los deja. 6. Encuentra por el camino a un joven egipcio, cansado y abandonado, que les dio información de los amalecitas. Solo pedía les salvaran la vida. 8. Se volvieron y al encontrarse con los 200 hombres que no pudieron seguir, sus compañeros les dijeron que ellos no podían, pero los encuentran a los bandidos que celebraban la victoria con vino, tenían fiesta y todos cayeron y recobraron todo el botín y sus mujeres y sus hijos. Dice que no les faltó nada. 6. Entonces se devolvieron. ¿Qué hicieron? Se encontraron primero con los 200 hombres que no pudieron seguir. Y los compañeros le decían que no tenían derecho al botín. Pero David da una enseñanza que sí tienen derecho al botín y queda establecida para toda la vida de ahí en adelante. 9. David fue generoso, fue benévolo con todos sus amigos, repartió a cada uno lo suficiente, pero quedaba botín y les envió a los ancianos de Judá y a sus amigos. Y 10. Todo lo bueno que David saca de las penalidades, de aquí pasa a ser el rey de Israel. Muchas enseñanzas nos trajo este relato. La vida de David, pero Dios estaba con él. ¿Por qué, hermanos? Ahí lo vimos. Porque él en las penas, en las dificultades, él iba y recorría a Dios. Él no se desesperaba como hicieron los otros hombres. Él fue a pedirle ayuda a Dios, a hablarle con Dios y a decirle, Señor, ¿qué hago? Lo sigo.
los alcanzo. Sí, sí, vaya, los alcanza, sígalos. Entonces aprendemos de él, primero contar con Dios, el segundo, a ser benévolo, a ser generoso, a repartir con bendiciones, a darle a todos por igual, a no quedarse en nada porque el botín fue muy grande. Digámosle, Dios mío y Señor mío, aquí estamos, Señor. Perdónanos, porque en lo que aprendimos hoy no nos parecemos a David, Señor. Pero hoy nos habló muy claro, Papito Señor. Para lo primero que debemos hacer es venir a ti, confiar en ti y depender de ti, mi Rey. Para todo lo que hagamos, mi Rey, para lo que pensemos realizar, vayamos a ti, que tú eres el dueño de las cosas. Tú nunca se equivocas, Padre lindo, nunca se equivoca, Padre amado. Ayúdanos primero a que contemos en ti. Papito Señor, para que el producto de todo aquello que hagamos, de todo lo que consigamos, lo repartamos por igual a los que pelearon, a los que no pelearon, Padre lindo, Señor, también darles, Padre lindo, porque el hecho de cansarse en la mitad del camino fue algo que tú nos enseñó, Padre amado. Quédate con nosotros, mi Rey. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a depender de ti siempre, siempre, Señor. Ayúdanos a repartir de lo que tenemos de la mejor manera, mirar los necesitados, Padre lindo, a ser generosos, Papito amado, y a mirar las necesidades de los demás. Gracias, Papito Dios, por las enseñanzas de hoy. Gracias, Padre perfecto. Bueno, hermanos, como todos los domingos le hablo de los diezmos y de las ofrendas. Es algo que tenemos nosotros que aprender. Así no lo hayamos hecho hasta hoy, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a darle lo que es de Él, porque es de Él y no es de nosotros. Que nosotros los hayamos gastado es otra cosa, y por eso las cosas en la economía solo lo resuelve cuando yo le soy fiel a Dios y le doy lo de Él. Vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 6 y al versículo 38 que nos dice, dad y se os dará. Entonces, ¿qué, hermanos? Yo doy para que me den. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si yo doy poco, recibo poco. Si yo doy mucho, recibo mucho. Aquí me está diciendo el Señor de la manera, dice, una medida apretada que yo eche en la vasija y la sacuda para que quepa más, remecida y rebosando, que quede alta. Dice que demos, porque con esa medida que nosotros damos, nos van a dar. Padre lindo, Señor, aquí estamos. Ayúdanos, Señor, a dar, porque es de lo que tú nos das, Señor. Permita que demos esa medida apretada, rebosando, que la demos con amor, que la demos con las bendiciones, como lo aprendimos hoy con lo de David, que él mandaba aquellas cosas bendiciendo para bendecir a donde llegamos. Padre lindo, quédate con nosotros. Hermanos, hoy es 7 de abril, el primer domingo del mes. Ya lo sabemos que ese primer domingo del mes es Santa Cena. Por eso vamos a traer hoy el vino y el pan para la Santa Cena. Pero vamos primero a orar. Vamos a decirle al Señor que aquí estamos, porque Él nos dice, aquí les voy a leer en el versículo 27 del capítulo 11 de Corintios que nos dice,
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Indignamente es que estamos con algún pecado, estamos con alguna torre en nuestras vidas. Entonces digámosle: Padre lindo y precioso, gracias. Gracias por habernos invitado hoy a sentarnos a tu mesa. Pero tú nos ves, Padre precioso. Límpianos, límpianos con tu preciosa sangre. Queremos estar dignos para comer este pan y este vino, Señor, que es tu cuerpo y tu sangre. Quédate con nosotros. Vamos a ir entonces a los Corintios, al capítulo 11, y vamos a ver del versículo 23 al versículo 26, que nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. Hermanos, comamos del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermano. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, Padre lindo, Padre perfecto, esperamos tu segunda venida. Gracias por esta invitación. Gracias por la enseñanza de hoy. Gracias por la presencia tuya en nuestras vidas. Quédate con nosotros ahora y siempre. Amén y amén. Hermanos, una semana de bendiciones, una semana en todas las victorias. Nos volveremos a ver, si Dios lo permite, de hoy en 8. Que se queden con Él en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes
puedes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones.